que es tan necesaria en nuestro país, y de eso justamente vamos a empezar a hablar con este primer debate el día de hoy. Obviamente hay infinidad de temas, hay muchísimas cosas. Algunos dicen por eso que justamente se tiene que ver el tema de manera integral, holística y no por ley, pero bueno, vamos a quedarnos con algunos temas puntuales para arrancar justamente con este primer debate, trayendo obviamente a colación lo que se mencionó esta semana, la propuesta de Javier Velázquez Quesquey, que inmediatamente tuvo eco en la congresista de Fuerza Popular, el tema de la elección presidencial, si hay primera o segunda vuelta, el tema, por ejemplo, si es 50+1, que es una mayoría absoluta, o, por ejemplo, alguna mayoría específica, como es en el caso de Argentina. Hemos preparado unos cuadros de cómo va justamente en algunos países de la región, la vemos rápidamente y luego vamos justamente con nuestros invitados para arrancar con este debate. Los tenemos ahí, nos acercamos a nuestra región, estamos en la Argentina. Elecciones presidenciales, también tiene segunda vuelta, pero por ejemplo tiene una figura de mayoría específica. ¿Qué significa esto? Que 45% de los votos válidos, o al menos 40%, ponle tú 41%, siempre y cuando el segundo tenga 31%. Eso hace que ganase en primera vuelta, si no, se va a la segunda. 4 años es el mandato presidencial. En Brasil la cosa es como en el Perú, en el sentido de que hay una mayoría absoluta, 50%+1, mandato presidencial 4 años. Ojo que ahí el voto es facultativo, en algunos casos. Tengo yo, por ejemplo, el voto obligatorio para ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años de edad y el voto voluntario para ciudadanos analfabetos entre 16 y 18. Chile, 50+1, igual como en el Perú, segunda vuelta, mandato presidencial 4 años y también como en nuestro país el voto es obligatorio. Hay un error. ¿Ahí? En Chile es el voto facultativo. Voto facultativo en todos casos. Es obligatorio. Ah, aquí lo tengo, efectivamente. Y en Colombia también el voto es facultativo. el voto voluntario. Ah, que pero yo lo tenía así, qué raro, lo hemos cambiado. De repente me olvidó. Correcto, ha habido Valle electoral 50+1, mandato presidencial 4 años, el voto facultativo también. Y en Perú, lo que ustedes ya conocen. ¿Lo tenemos? Ahí está. ¿El Perú? ¿Sí? 50+1, que es la mayoría absoluta, mandato presidencial 5 años, no nos hemos equivocado ahí, el voto obligatorio, como ustedes lo conocen. Bueno, vamos con doctor Quiroga. El tema, por ejemplo, de lo que se había planteado, reducir o cambiar finalmente el tema de la mayoría absoluta, algún tipo de mayoría específica. ¿Tiene algún asidero? ¿Es parte de lo que queríamos estar discutiendo en la reforma política electoral? Me parece que no, porque de alguna manera hemos llegado a un punto de equilibrio que nos ha permitido un tema que casi parece mágico, y es que este año se ha producido el 4º recambio constitucional consecutivo sin golpe de Estado, cosa que en la historia moderna de la República Peruana no se había dado antes. Y eso ha sido precisamente producto de la segunda vuelta. Hay que recordar 2 cosas, la historia del Perú y el nacimiento de la segunda vuelta. El presidente Belaúnde gana las elecciones con algo más del 36% en el año 63, tiene una frágil mayoría en el Congreso y esto genera una gran instabilidad, y eso fue en gran parte la razón del golpe de Estado del año 68, además de otros factores. Entonces la Carta del 93, tomando el modelo francés de balotage, impone que el candidato que va a ganar requiere de completar por lo menos el 50+1, sea en primera vuelta o en segunda vuelta. Si lo consigue en primera vuelta es presidente y no hay segunda vuelta, y si no lo consigue, los 2 primeros puestos pasan a la segunda vuelta en lo que se llama el balotaje. Esto fue incorporado por Francia en la Constitución del año 58, precisamente por el presidente de Gaulle, cuando salían de la Cuarta República de una gran inestabilidad, para dotarle a Francia de una estabilidad política importante, y se logró. Y de hecho Francia tiene el mandato presidencial más largo del mundo occidental, 7 años con una reelección posible. Si un presidente francés puede completar hasta 14 años en un mandato. Okay. Y entonces, incorporado esto en la Carta del 93, hemos trabajado de esa manera. Y yo no sé por qué en el Perú tenemos un poco la costumbre del cangrejo, ¿no? Aquello que funciona bien lo queremos tirar para atrás. Y entonces, claro, como quiera que algunas personas no han logrado ese 50%, hay que ajustarle la mayoría a un punto en que puede hacer, entonces se quiere lograr ahora que sea un 40% para que si hay una diferencia del más o menos 10%. ¿Por qué? Si en los últimos 15 años esto ha funcionado bien,
y nos ha dado estabilidad política. El presidente Kuczynski ha ganado con el 50%, el presidente Humala con el 50%, el presidente García con el 50%. ¿Por qué ahora queremos rebajar esto para darle al presidente una menor cuota de legitimidad? Otro está claro. ¿Usted cree también que era un tema o una propuesta con nombre propio? Porque lo ha dicho también el doctor Quiroga, como que haber cambiado la regla de juego para favorecer algún candidato. ¿Hay algo de eso también y coinciden que está funcionando muy bien, por lo tanto no habría ni que tocar esa parte? Si esa hubiera sido la razón, parte de un punto errado. Creer que los resultados electorales son proyectables y repetibles, digamos, 5 años después. Y ese es un error. El segundo error es plantear justamente la reforma. ¿No cree, perdón, que haya sido con nombre propio? O en todo caso, si esa era la intención... Es que estamos en el mundo de la especulación. Entonces, acá lo que nos preocupa en realidad es cómo una idea, ni siquiera planteada como un proyecto de ley, ni siquiera discutido en su bancada, desata un debate público que se ha extendido. Y tiene que ver que es entonces un tema sensible. Yo creo que, y tú lo has dicho en tu presentación, nuevamente si es que a cada persona se le ocurre una idea, vamos a comenzar a discutir de manera inconexa, que ha sido uno de los problemas de la reforma. Sobre el tema en particular, en realidad está en la Constitución del 79, recordarán ustedes la segunda vuelta. El balotaje y segunda vuelta es recogido e importado efectivamente de Francia, que además es una figura del siglo XIX, no existía en América Latina. Van abrazando los países, primero Ecuador, en segundo Perú, tercero Bolivia, va Brasil, Argentina, Uruguay, son 12 países en general. Pero la importación es deficiente. ¿Por qué la importación es deficiente? Porque en el sistema francés, en el diseño, tiene una lógica de diseño que tiene dos propósitos. El primero, dar una votación incuestionable a quien tiene el cargo de presidente de la República, que dicho sea de paso en Francia, no tiene las funciones de presidente de la República de nuestros países. Cierto. Es en realidad un jefe de Estado con funciones de defensa y política exterior. Pero además, y ahí viene el segundo punto del diseño francés y que tiene evidentemente una lógica interna interesante, es que la Asamblea Nacional se elige posterior a la elección del presidente de la República. Pero cuando digo posterior es inmediatamente posterior. Y entonces lo que se trata de estructurar es un parlamento que ha incentivado o implicado por la elección parlamentaria va a acotar el número de partidos, va a concentrar el número de partidos y por lo tanto en la Asamblea Nacional, por ejemplo en la última elección, en donde gana el presidente Hollande, manda a votar o solicita el voto para que le den mayoría en la Asamblea Nacional. Sarkozy para que le den la mayoría a la oposición. Esta concentración posibilita además que en gran medida, no siempre, pero en gran medida, hay una alta probabilidad que el jefe de gobierno que nace de la Asamblea Nacional sea del mismo color político. Pero entonces, y acá termino la idea, cuando se importa en América Latina, lo que tú tienes es una elección por un lado, la elección parlamentaria por otro lado. Y hemos tenido presidentes de minoría de manera consecutiva, gracias a una serie de condiciones, felizmente, que no hemos llevado a aquello que justamente Aníbal acaba de señalar. ¿Y qué es lo que más se ha intensificado en esta elección? Y qué es lo que más hay que cuidar. O sea, no hemos tenido un cuarto gobierno democrático elegido desde la República Aristocrática. Conclusión, entonces, ¿usted cree que debería hacerse la elección para el Congreso junto con la segunda vuelta? Es una propuesta que además personalmente la planteé hace mucho tiempo. Correcto. Y que creo que es uno de los elementos, pero se requiere más. Y acá la reforma no son aspectos parciales, sino núcleos dentro de una idea más general, ¿no? Congresista Cheput, usted lo dijo también, la reforma no necesariamente tendría que venir en paquete, sino podría ser estructurada. Es decir, digamos, no coincide plenamente con esta posición, pero más allá de esto, este tema, ¿tiene sentido cambiar el 50+1? ¿Hay que cambiar a un modelo como el argentino, como lo había planteado? ¿O fue un globo de ensayo al cual no habría que darle mayor importancia? No, lo que yo indico es de que tiene que haber una reforma política integral que puede dividirse en componentes de corto, mediano y largo plazo según exijan o no modificaciones constitucionales. Ahora, en lo que se refiere a la propuesta de Javier Velázquez Gesquén, yo sí la aliento. Yo sí creo que en el Perú no se puede satanizar una propuesta bautizándola de aprofugio montesinista por el simple hecho de que se menciona
menciona. Yo no tengo la misma opinión que el doctor Aníbal Quiroga en el sentido que el sistema está funcionando. Lamentablemente nuestros procesos constitucionales han usado mucho fórmulas francesas o españolas y se han adecuado a nuestro país, con la gran diferencia que en nuestro país no hay instituciones. Con excepción del 80 y el 85, en el cual existiendo ya el balotaje no se pudo poner en la práctica, en el primero porque lo decía una disposición transitoria con Belaúnde y en la segunda porque declinó Barrantes, siempre ha ganado el presidente que queda en segundo lugar y con minorías, como bien ha señalado Fernando, con minorías que al final lo obligaban a pactar e ir inclusive en contra de su plan de gobierno. Y esos presidentes han quedado o profundamente desgastados o han terminado en un golpe. Entonces, puede funcionar un sistema en el cual el que queda primero siempre pierde en la segunda vuelta porque se puede generar un cargamontón y como consecuencia del cargamontón se puede manipular a la gente. Puede funcionar bien un sistema en el cual el que es presidente con una minoría lo obligas a hacer pactos con quien de repente no lo quiere y generas problemas de gobernabilidad y terminas aniquilado en todos los casos. Okay. Entonces, si nos guiamos por la evidencia fáctica, yo creo que es importantísimo revisar ese concepto y sin claudicar o sin dejar de lado la segunda vuelta, sí precisar mejor los porcentajes que se requieren. No debemos satanizar el debate. Un síntoma de crecimiento de un país en términos de desarrollo es la calidad del debate público. Por eso te felicito por ese tipo de foros, que creo que es novedoso y deben permanecer. Pero cuando uno plantea una idea y de inmediato se sataniza, pues eso simplemente es nocivo para la formación de políticas públicas. Yo creo que hay que debatir todo, pero más allá de haberla satanizado o no, usted, digamos, yo sí creo que es necesario revisar ese concepto. Yo coincido en que todo hay que debatirlo. Yo sí creo que es importante revisar ese concepto porque, como te he señalado, los presidentes que quedan en segundo lugar terminan ganando y se genera un cargamontón que no necesariamente va de la mano de la voluntad popular. Víctor Andrés García Belaúnde, y le quería hacer la pregunta a usted si es que también coincidía con eso, porque fue el caso de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En el 80 él no tiene una mayoría, además creo que no se iba a aplicar la segunda vuelta que se había definido en el 79. ¿Alguna vez tuvo legitimidad? ¿Alguna vez tuvo mayoría Acción Popular? Con Valentín Paniagua pasa algo similar. El Congreso finalmente lo nombra. Bueno, hay tantas cosas que precisar, ¿no? En primer lugar, no hay un sistema electoral perfecto. Acá hay un experto, como el doctor tú estás, que podría decirme qué sistema electoral en el mundo es perfecto. Ninguno. Uno de los más imperfectos es el americano, el norteamericano. Además, también es así que un presidente fue elegido por unos jueces finalmente. Pero en los Estados Unidos a nadie se le ocurre cambiar el sistema porque funciona. Y el sistema nuestro está funcionando. Del año 80 han pasado casi 40 años, 36 años, está funcionando. Está funcionando. Bueno, pero algunos podrían argumentar, que hay un tercio finalmente que no ha ido a votar, que para ellos no funciona el sistema. Bueno, en Estados Unidos la mitad de la votación no vota. Y es la democracia más admirada del mundo. Bueno, pero démosle facultativo, entonces si es que va a ir un tercio que no... Pero vayamos a las preguntas iniciales que nos has hecho, ¿no? Yo creo que sí ha habido segunda vuelta antes del año 80. Por ejemplo, el año 62 se anularon las elecciones. Belaúnde sacó 32.4, Aya La Torre 32.6, hubo una diferencia de 20.000 votos, hubo un golpe de Estado porque el jurado no se pronunciaba y hubo una segunda vuelta al año siguiente. Y eso fue una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Belaúnde sacó 39.9 y Aya La Torre 34. Bueno, no ganó en el Parlamento, no tuvo mayoría y por eso es que hubo las dificultades que todos conocemos y hubo un golpe de Estado en el año 68. El año 80, Belaúnde saca 47%, pero ahí La Torre y el APRA habían colocado una valla de 36% para evitar la segunda vuelta. Tú pasas 36 y ya no hay segunda vuelta por esa vez. ¿Por qué? Porque La Torre estaba vivo y todo el mundo pensaba que iba a seguir vivo y iba a ganar las elecciones porque había sacado 37 en la Constituyente. Pero se murió ahí en La Torre. Y entró Villanueva, que no sacó 36, pues sacó 24, 25 y Belaúnde 47. Entonces, y luego Barrantes del 85 renuncia y Bedoya, que tenía 10%, quería competir con Alan García, que tenía 47. Pero el jurado interpretó el resultado diciendo, no, acá faltan votos nulos y blancos, etcétera, y lo proclamó con 53%. Porque Bedoya con 10 quería participar con un candidato que había ganado 47. Entonces, el sistema ha funcionado. Y yo creo que Humala, en la segunda vez,
ganó la primera vuelta. Sí. Y ganó luego la segunda También. vuelta. O sea, lo que dice mi amigo Juan Cheput no es exacto en este punto. Toledo también. Y Toledo también. Entonces, yo creo que el sistema funciona. Y no hay por qué cambiarlo. Ahora, el sistema argentino es diferente. Ese fue un cambio con nombre propio. Sí. Fue el menismo, el kirchnismo, y miren cómo acabó Argentina. Entonces, yo no aplicaría ese sistema. Ahora, en el Perú había otros tipos de segunda vuelta, porque cuando no llegabas al 33% hasta el año 80, Okay. el Congreso decidía. En el Perú no fue, fíjense, una cosa para terminar, una cosa curiosa, en el Perú ese sistema no funcionó. Pero en Bolivia, que lo copió el Perú, funcionó durante 20 o 25 años. Entonces, cada país norma es una realidad distinta. es una realidad diferente. Ok, bueno, entonces ustedes tres coinciden que finalmente esto no habría que tocarlo, está funcionando, salvo el congresista Yo no lo Juan tocaría. Cheput, justamente para ese dato, ¿no? Desde que exista. Es una realidad diferente. Ok, bueno, entonces ustedes tres coinciden que finalmente esto no habría que tocarlo, está funcionando, salvo el congresista Yo no lo Juan tocaría. Cheput, justamente para ese dato, ¿no? Desde que existe el balotaje, las segundas vueltas han sido ganadas solamente en 3 ocasiones por el candidato más votado en la primera vuelta. Efectivamente, Fujimori 2000, Toledo 2001 y Humala en 2011. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos, no se muevan. Vienen justamente las respuestas. Doctor Quiroga, tenía que responderle algo. Sí, yo quisiera precisar lo siguiente. Así como una ley se cambia por otra ley y un contrato se cambia por otro contrato, una elección borra otra elección. Entonces, no se puede sostener válidamente que quien está en segundo lugar luego gana porque el sistema es malo, ¿no? Si gana es porque en la siguiente elección obtiene una mayoría, porque sabe concertar, porque sabe conceder, porque sabe aliarse, por lo que fuera, justamente porque hace uso de la democracia. Yo no tocaría el tema de la segunda vuelta para nada porque nos ha dado estabilidad y legitimidad en el presidente. Sí creo que hay que mejorarla y sí creo que cuando hay segunda vuelta el Parlamento debería elegirse en la segunda vuelta para evitar ese divorcio que se ha presentado ahora. No es porque la segunda vuelta sea mala, sino porque es imperfecta y no está completa. En tercer lugar, yo creo que si tenemos el siguiente escenario. Primera escena, ¿no? El partido saca 40% porque tiene más anti que los votos suficientes. En la siguiente elección el partido saca 40% porque el anti se mantiene. Para la tercera elección se baja la valla al 40%. ¿Cómo se llama eso? ¿No? O sea, eso no es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Legislar con nombre propio. Sin duda alguna. Quieren que en el 2021 ese partido que no sube más del 40% y que en la segunda vuelta tiene imposibilidad de concertar porque tiene un voto 60% en contra, quiere ganar con el 40%. Y eso yo creo que nos haría retroceder en un tema de legitimidad que hemos logrado, que es importante. Es verdad que el Congreso está pendiente de consolidarse, pero ya hemos consolidado la figura del presidente. El presidente gana con el 50%, ya no interesa si en la primera vuelta sacó el 20%, el 15%, ya a nadie le interesa eso. Doctor Quiroga, en la pero- segunda vuelta sacó el 50% y es el que ganó. Pero si, por ejemplo, se dice, ok, vamos a cambiar este tema, pero no va a aplicar en el 2021, no vaya a ser que alguien vaya a pensar que finalmente es con nombre propio. Para el 2026 también sería seguir pensando que es para favorecer... Pero la pregunta sería, ¿por qué cambiarlo? Si ha funcionado, ¿por qué en el Perú tenemos esa mala costumbre que las cosas que Pero funcionan... mira, no es una cuestión de un mal cambiar. ejemplo, ¿sabes qué? Argentina. Argentina modifica su constitución a partir de un paquete de reformas del año 94. País, el segundo país y el último país, penúltimo país, que tenías hasta ese momento elecciones indirectas como es ahora en Estados Unidos. ¿Y cuál era el paquete? El paquete era rebajar esto, Menem era el favorecido. 2, reelección, Menem era el favorecido, y le concede al radicalismo rebajar el periodo de mandato de 5 a 4. Y entonces aquello que es victoria incuestionable, que es el origen del balotage francés, que luego se replica en algunos países de semipresidencialismo, Austria, Portugal, en Europa, se desfigura, quizá la palabra es muy fuerte, es parte de una negociación que luego es replicado en otros países. Ecuador empieza con el 50%, lo modifica en la época de Correa, modifica Bolivia en la época de Evo Morales, y en fin, son en realidad situaciones que, de lo que hemos estado hablando acá, efectivamente tratan de modificar la norma para beneficiarse. Efectivamente no es el caso, porque Claro, no es el caso de acá en Perú, ¿no? Bueno, no es el caso directo, pero sí creo que en algunos sí piensan de que el porcentaje, los resultados son replicables en el futuro. Yo creo que es un error, pero está, creo yo,
tanto en la cabeza de muchos que algunos han aplaudido y otros han considerado que esta es una medida antidemocrática. No creo que sea antidemocrática, no creo que sea más ni menos democrática. Creo, sin embargo, que tampoco es la forma de acercarse a la reforma política. Pero digamos, el Perú no puede escapar a que tiene una realidad que es el antifujimorismo, que es una realidad. Entonces, no sería atarnos de manos pensar que toda la reforma que podemos hacer, ¿cómo favorecerá el cómo fujimorismo? hizo De Gaulle? Porque efectivamente incorpora nuevamente el balotaje en la Quinta República, a cortarle el paso al Partido Socialista. Y a Mitterrand de manera especial, que no lo pudo lograr, que lo pudo lograr recién en el año 81. Bueno, Bien, entonces, ¿cuál era la discusión? La discusión era, tienes que crear una mayoría inobjetable. Y la mayoría inobjetable es 50% más uno. Mira, la primera vez que se menciona el tema de partidos políticos en nuestro país es con la Constitución del 33, pero para proscribir al APRA bajo la figura de los partidos internacionales, ¿no? Esa es la primera vez. Entonces, en nuestra historia constitucional siempre ha habido algunos argumentos que, sin aparecer con nombre y apellido, tienen nombre propio. Ahora, yo no estoy planteando de que se elimine la segunda vuelta, Aníbal. Lo que estoy indicando de que se tiene que generar un modelo que evite lo que en la actualidad sucede, que se genera un cargamontón contra el que quede en primer lugar. ¿Y eso qué consecuencias trae? Que cuando se configuran los parlamentos, pues simplemente muchas veces tienes que hacer alianzas con quien no lo deseas y ahí empiezan los problemas de gobernabilidad. Y luego, como consecuencia de eso, terminas con presidentes absolutamente desgastados. ¿Es legítimo un cargamontón? Si es que uno dice, bueno, es porque, ¿sabes qué? Por lo que pasa es que eso te lleva, por eso es que hablo de un modelo. ¿Y por qué hablo del modelo? Porque se configuran los parlamentos en la primera vuelta. En segundo lugar, tú tienes a los poderes fácticos que intervienen. En tercer lugar, estamos en un país sin instituciones. En cuarto lugar, la falta de educación muchas veces genera grandes manipulaciones. Entonces, si queremos hacer un modelo con una economía, la democracia está funcionando, cuatro cambios de gobierno en democracia, etcétera, etcétera, pero si queremos hacer un modelo que nos permita tener una política de mayor calidad, pues se tiene que repensar todo y ver la forma. De repente, en este proceso nos damos cuenta que tenemos que continuar con la segunda vuelta con los porcentajes que tenemos ahora, pero sí tenemos que pensar en el modelo completo, en fórmulas que permitan que de repente, ante esa imposibilidad de generar una mejor alianza en el Congreso, exista una figura como la bicameralidad, ¿no? Que contribuya a incrementar el nivel de la reflexión en la política y, sobre todo, entender que los modelos importados no necesariamente están de acuerdo a nuestra sociedad. Tenemos una sociedad voluble que hoy día le da 88% de popularidad a Nadine Heredia y mañana la quiere meter presa. Yo sí creo que no tenemos un sistema de partidos. Lamentablemente se está en proceso de conformación. Lo estamos viendo con las disidencias y los problemas que hay. Y que se tiene que revisar el modelo y el tiempo transcurrido, ya cerca de 23 años desde la última Constitución, sí nos lleva a pensar esto de manera integral. Ahora, como dice, todo está vinculado, ¿no? Porque si tuviésemos justamente esa reforma integral y se fortaleciesen los partidos políticos, por ahí habrían menos candidaturas presidenciales, el voto, digamos, no sería tan atomizado, podría permitir que en primera vuelta se gane. No ganamos en primera vuelta hace años. ¿Cuántos partidos inscritos hay? 25. Ok. Ya, según las normas deberían de desaparecer varios. ¿Sabes cuántos van a desaparecer? 4. Se van a quedar 21. Bueno, es que también ponemos la trampita de cascarones. Es que hay en las normas una serie de incentivos o la posibilidad, por ejemplo, de retirarse, lo que se ha permitido en la última elección. Eso es increíble. Eso nunca sin participar. No, participando. No, y algunos que no participan y no pierden la inscripción. Si Alfredo Barnechea no pegaba Acción Popular, no se salía para mantener la inscripción. Lo que vale es la historia reciente, no la especulación de la historia del pasado histórico que pudo o no pudo haber sido. Ok. Volviendo al tema, primero que hay que recordar que los partidos proscritos principalmente fueron en época de una democracia de Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero sacó una norma que decía el APRA se ha puesto fuera de la ley, el APRA. Pero el gobierno... Ahí sí con nombre. Sí, pero el gobierno la sacó, ¿no? Pero participaba el APRA, ¿no? Bueno, se llama el Partido del Pueblo, ¿no? Pero después ya no, claro. Pero la puso fuera de la ley y lo dejó Odría hasta los años 56 con Prado, que Prado hace la convivencia le permite al APRA legalizarse, regresar a la actividad pública, digamos, ¿no? Activa. Pero y el APRA apoyó a Prado en el año 56 para cambio de... Bueno, pero en fin, el tema del Congreso, que es interesante, el debate en la Constituyente del 78
el pregonero de la segunda vuelta no parlamentaria, solamente la primera vuelta, la elección del Parlamento, fue Ramírez del Villar. Sí, pues el PPC. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a tener un nicho, no llegarían al gobierno como efectivamente hasta ahora ha pasado, pero tendrían algún nicho, una presencia en el Congreso. Pero este problema, que el año 63 era nocivo, no lo ha sido hasta el día de hoy. Porque mal o bien a partir de 2000, o sea, los últimos 16 años que el gobierno no ha tenido mayoría en el Parlamento, sin embargo, han sido años de estabilidad política. Sin duda. O sea, es lo que se temía no ha pasado. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué podríamos decir que no ha pasado? Porque el presidente gana con el 50%. Yo acá discreparía con una expresión que se ha dicho: en la segunda vuelta hay un cargamontón. No es un cargamontón, porque entonces la primera vuelta también sería un concurso de cargamontones. Es una oferta en donde se producen concertaciones. En Francia, donde hay el balotage y se impone para la Constitución del año 58, se ha llevado inclusive a la cohabitación, en donde el presidente, al perder la mayoría del Congreso, llama al líder de la mayoría, de la mayoría del Congreso, que es su opositor, para que sea el primer ministro. Y eso, que según Juan sería pues una cosa aberrante, lo que le da estabilidad al país, porque al final... Pero es que eso lo permite la Constitución allá. O sea, la cohabitación es una figura que no se puede dar acá porque no estamos en un régimen parlamentario. Eso no es un régimen parlamentario. No, en la cohabitación... Eso nace justamente del balotaje. Porque la idea es que el presidente no tenga pues una fragilidad, que no le digan: mire, usted sí eligió con 35%, tiene el 65% en contra, entonces usted no es el presidente de la mayoría del Perú. Lo que, concuerdo con Vitocho, lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 20 años es que nadie le ha discutido al presidente que ha ganado, que tiene la mitad más uno de los votos. Los consiguió concertando, que para eso es la democracia. Los consiguió conversando, los consiguió pactando. De eso trata la democracia. Los consiguió con los votos. Ya no interesa cuál es la votación de la primera vuelta. En la segunda vuelta tiene el 50 más 1 y es el líder de la mayoría del país. Punto. Bueno, eso es lo que no sabe. La cuestión aquí es tan clara como la siguiente, ¿no? El Parlamento no elige al primer ministro, y ese es un error que me asombra en un constitucionalista como Aníbal Quiroga. La Constitución peruana dice con claridad que en nuestro régimen el presidente del Consejo de Ministros es elegido por el presidente de la República, y con él eligen o sea, el Parlamento no elige. Y lo remueve. El Parlamento no puede elegir al premier, como es en un régimen de cohabitación. Entonces ahí partimos de un grave error constitucional. El segundo elemento es el siguiente. El gran problema en nuestro país desde las en las últimas constituciones es el importar. Tú tenías a Enrique Chirino Soto, gran francófilo, ¿no? Y luego a Vallerriestra trayendo herramientas de la Constitución española. Lo que yo te digo es que nosotros debemos partir de un problema de fondo, que es que no tenemos instituciones. Instituciones son reglas de juego permanentes en el tiempo. Muchas veces importamos modelos que pueden ser adecuados para otras sociedades. Entonces nosotros tenemos que llegar a diseñar un modelo peruano que involucre. ¿Cuál sería ese modelo autóctono? Es que cuando se quiere rebatir una tesis, dice, un modelo autóctono, estamos viendo doctrina, porque acá el señor se equivoca, me extraña. Lo que pasa es que hay que trabajar sin complejos, hay que trabajar sin complejos. Hay que trabajar sin complejos, y trabajar sin complejos significa estar abierto a todo tipo de ideas para que de esa manera se pueda discutir abiertamente, porque ese es un debate público. De ninguna manera podemos descalificar. ¿Cuál sería un sistema autóctono peruano creado por nosotros que no tenga replicación en el sistema occidental? Fernando, por favor. Mira, yo sí creo que estoy de acuerdo contigo que es necesario debatir muchas instituciones. Además, es un buen momento, se inicia un periodo de 5 años, pero quizá el tema de esto de la segunda vuelta hay que tener cuidado, porque efectivamente yo sí creo que ha funcionado. En segundo lugar, ¿sabes cuál es el tema de esto del cargamontón? Que en Francia se discutió evidentemente mucho, es que justamente el 50% más 1 te convierte en una victoria irrefutable. Entonces, cuando tú lo bajas, puede existir que el 55% no te quiera, pero tú superaste el 45%, y entonces es lo que no se quiere. Entonces, ¿cómo le llaman a esto? O tienen consensos positivos o consensos negativos. Es legítimo que la gente diga: yo no quiero que alguien sea presidente, es legítimo también. Entonces, cuando Vitocho hace un rato recuerda lo del año 63, nosotros no pudimos completar la función de la elección del presidente de la República en el Parlamento porque hubo el golpe. Pero mira, efectivamente, Bolivia ha tenido sus mayores tiempos de estabilidad y fue el Parlamento quien eligió a los presidentes de la República del año 84 hasta Evo Morales. ¿Y qué creó esto? Esta figura que a mí me parece interesantísima, que es
coaliciones de gobierno, no coaliciones electorales, de gobierno. Para poder elegir un presidente tenés que hacer una coalición de partidos en el gobierno. Eso le creó a Bolivia una tremenda estabilidad. ¿Eso puede funcionar acá? De repente sí, de repente no. Y también es cierto que en diseños institucionales lo que está funcionando efectivamente no se cambia, porque entra siempre a un riesgo. Entonces yo sí creo que a partir de eso sí, colocando el tema de la segunda vuelta, comenzamos, por ejemplo, a plantear otras cosas que pueden ser complementos. Esta idea de la elección, por ejemplo, en la segunda vuelta de la elección parlamentaria. Ahora, el diseño francés, dicho sea de paso, ni siquiera la segunda vuelta, es posterior. Sí. Pero además, ¿qué función, digamos, que no es lateral, sino central, de no hacerlo en la primera vuelta? Porque es lo que yo he denominado el voto ciego. Cuando tú estás votando por el Parlamento no sabes quién es el presidente de la República. Se dispersa. En segundo lugar, porque tienes elección parlamentaria, elección de presidentes, pero además el parlamentario con voto preferencial. 2.500 pidiendo voto. 2.500 personas pidiendo voto. Bueno, claro, del voto preferencial vamos a hablar bastante, pero me quedé con la duda, claro, que decir que es un país sin instituciones, ¿cuándo empezamos la construcción de estas? ¿Cuándo tendremos instituciones justamente? Me lo respondes, por favor, tras el corte. Damos una pausa y regresamos, no se muevan. Congresista Cheput, el tema de las instituciones, pero un poquito para ir centrando el tema, bueno, hay creo que 3 posiciones que coinciden en dejar el tema del 50+1, ¿no?, de la mayoría absoluta, pero también entrando al tema de si es que el voto debería ser obligatorio o voto facultativo como en otros países, porque se da justamente la combinación, ¿no?, de mayoría absoluta, pero con voto voluntario, ejemplo Chile y Colombia. Mira, yo no soy categórico, ¿por qué? Porque estamos en pleno proceso de formación de las ideas y como consecuencia de eso yo me puedo enriquecer con lo que dicen los académicos o Vitocho, ¿no? Desde ese punto de vista soy completamente abierto, ¿no? No, como decía Luis Alberto Sánchez, lo peor para un político es ser un topo, ¿no? El topo insiste en arañar hasta quebrarse las uñas y en lugar de irse a la derecha o a la izquierda. Con eso justificaba los giros a la derecha y a la izquierda del APRA en su momento. Esa fue una respuesta genial de Luis Alberto, ¿no? Una de las respuestas geniales de Luis Alberto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se habla de formar instituciones, yo creo que la segunda vuelta podría convertirse en una institución, es decir, una regla de juego permanente en el tiempo, de acuerdo. El tema está en que lamentablemente los poderes fácticos ejercen mucha presión en nuestro país y son los que en muchos casos, independientemente de las fuerzas políticas, conducen al electorado. Y en ese sentido, algunos que tienen buenas posibilidades de ganar, pues simplemente son arrasados en este intento. Por eso yo te hablo de un modelo. Lo que está planteando Fernando, que en la segunda vuelta se eligen a los parlamentos, descontaminaría el ruido político que te conduce a la primera vuelta con la competencia parlamentaria. La competencia parlamentaria ahoga las propias posibilidades de los candidatos y muchas veces los entornos políticos de la primera vuelta, los parlamentarios son los que van llevando a su candidato a definir en la primera vuelta. Son los escuderos, los que blindan, los alfiles, como quieras llamar. Okay. Entonces, si eso se quita, ese ruido se quita, tendrías un esquema de presidencial de debate mucho más puro que al final llevaría 2 a la segunda vuelta y ahí recién vendría la competencia parlamentaria. ¿Cómo mejorar esa figura? Por ejemplo, eliminando el voto preferencial. De esa manera no tendrías 130 agendas por cada uno de los candidatos, sino un solo bloque ideológico en el cual... Pero no entiendo, manteniendo la figura de las elecciones para el Congreso en la primera. Lo que quiero yo complementar a lo que dice Fernando es lo siguiente. Yo podría estar de acuerdo con lo que él plantea en el segundo, de que se elige el Parlamento en la segunda vuelta, siempre y cuando exista la figura también de eliminar el voto, del voto colectivo, sí, por lista. ¿Cómo terminamos a la conclusión de que todo tiene que ser integral? Porque cosita por cosita no... Claro, porque lo contrario, el ruido sería ensordecedor en un escenario como ese, en la segunda vuelta. Una pequeña, volviendo antes de tocar este punto, volviendo a lo anterior para culminarlo. ¿Por qué Kuczynski, habiendo ganado con 30.000 votos, que no es nada... Sí. 40.000. Bueno, casi 40.000, ¿no? Creo que no llega a 40, 39 y pico. ¿Hay en el país una gran tranquilidad? ¿Qué me está diciendo? Que si hubiese ganado por 30.000, pero no el 50+1, pues no tendría esta legitimidad. Si hubiese ganado con 30.000 votos, pero con 40% con 30, no había esa tranquilidad. Peor, si hubiese ganado
con una diferencia de 1 millón de votos, pero con el 40% no tendría la legitimidad actual, sin duda alguna. Eso habla también de una debilidad, digamos. No olvidemos que faltan para reconocer términos democráticos. No olvidemos que faltan 59 meses de gobierno. Lo que pasa es que no olvidemos que lo que ocurre es que en general los regímenes presidencialistas, y Francia es un régimen presidencialista, no es un régimen parlamentario. En los regímenes presidencialistas la figura del presidente se tiene que empoderar. Y lo que ha ocurrido en el sistema peruano, que sin duda es imperfecto y está pendiente de mejorar muchas cosas, es que la figura del presidente se ha empoderado en la segunda vuelta. Lo que acaba de decir Vitocho con tanto acierto. O sea, basta que uno tenga 50 más un voto para que sea el líder de la mayoría del país. Y esa mayoría le permite sostenerse los 5 años. Aún cuando el presidente Toledo termine con el 6% de aceptación, no interesa. Pero en su momento fue el líder de la mayoría y ganó con la mayoría de los votos de los electores. Y eso es un régimen que hay que preservar, que hay que cuidar como si fuese una pieza de oro. Alrededor de eso hay que construir una legitimidad del Parlamento, que es la que no tenemos. Yo no sé si el tema del voto preferencial va a ser favorable o no, porque como no hay partidos políticos, salvo algunas contadas excepciones, al no haber voto preferencial, el líder, el jefe, el dueño del partido, el dueño del marsupio, donde se ponen toda esta gente, es el que va a designar a dedo. Y entonces va a decir tú 1, tú 2, tú 3, tú 4, tú 5. Si el partido tiene posibilidad de sacar 10 curules, a partir del 11 están perdidos. Entonces hoy día el voto preferencial altera ese orden. Claro, si hubiesen partidos políticos ordenados con primarias, ¿no es cierto?, llegarían a los partidos las mejores personas. Pero como no hay eso, al no haber voto preferencial, la lista va a ser impuesta por las cúpulas. Y entonces ese es un problema. Pero ¿cómo empezamos a cambiar eso? Creo que Fernando es un problema como está la cosa. Yo iba a empezar el tema y me cortó Aníbal, así que no sé si me dejan acabar con el tema del voto preferencial. Por favor. Con el Parlamento. Con el permiso del moderador, por supuesto. Vía la presidencia, por favor, vía la presidencia. Para terminar, solamente el voto preferencial, que en el Perú está tan satanizado y que fue implementado en el año 84, aunque 78. El 78 lo hizo Morel Bermúdez, pero solamente para un curul, un casillero. Y era obligatorio. Morel Bermúdez lo puso en el 78 para poder perjudicar al APRA, y el APRA ordenó que voten todo por Víctor Raúl. Porque ya había pasado el 62, que Seabra había sacado más votos que ahí en la Torre. Efectivamente. En fin, pero lo pone, básicamente, como lo conocemos ahora, en este momento, como se practica hoy, lo puso el año 84 el Congreso de la República a propuesta de Díaz Orihuela y de Javier Alba Orlandini. Los dos. La ley Alba. Así es, la ley Alba. Alba habló de 1 y Díaz Orihuela dijo no, 2. Y facultativo. Así es. Pero hoy día en muchas partes del mundo lo están viendo esto con mucha simpatía. Se está hablando en Chile, se está hablando en Venezuela. El voto preferencial. El voto preferencial en Chile, en Brasil, en Argentina, en México, etcétera. En Italia se ha probado una cosa curiosa, que los 2 primeros casilleros los reservan para el partido y el resto es voto preferencial. No me parece mala la idea. En el Perú lo que hemos propuesto, lo que yo propuse en su momento es, cuando se crea el Senado, que el Senado sea lista cerrada para que el partido escoja a lo más graneado que ellos crean conveniente, y que la Cámara Baja sí sea voto preferencial, porque es un voto más regional, más provinciano, más de mayor cercanía. Correcto. Con el elector. Señores, el tiempo desgraciadamente nos gana. Bueno, hemos tocado justamente esos temas, obviamente no el tema de seguir debatiendo y al final ir tomando decisiones. Se me quedó sobre el tintero el tema del voto obligatorio o facultativo, pero me imagino que vamos a poder también retomarlo más adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, señores. Obligatorio por el momento. Facultativo. Sin duda. Tú también vas por facultativo, congresista, ¿no? De eso lo habíamos hablado la vez. Sí. Voy a cambiar de opinión. Yo tengo un proyecto de ley para que el voto sea voluntario. Correcto. Porque nadie está obligado a que te cases. O sea, tú tienes derecho a casarte, pero no te pueden obligar a casarte. Lo único que me llamó la atención de haber revisado todos estos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, es que en todos ellos, bueno, salvo Perú, el mandato presidencial son 4 años y aquí es 5. Eso no debería ni tocarse, o también hay que entrar al debate. En Brasil también es 5. Lo que pasa Cristian, es que tengo que ir. Los números en el derecho no cuadran. Entonces, tienes desde 7 hasta 4. Ok. Y optamos por un término medio. El mandato anterior era de 6. Señores, optamos por 5. Los países que tienen voto facultativo quieren volver al voto obligatorio. Ok. Tanto por debatir. Ha sido solamente el primero de muchos debates. Chile y Colombia. En Colombia sí. Ponme, por favor, algunas respuestas o nos vamos.
Ahí está. Jenny Vilcatoma, víctima o victimaria. ¿Por qué? Marcelo Cruz, víctima de su propio ego. Muy lamentable su actitud. No puede esperar que todos piensen como ella. Segundo Rodríguez, no es víctima ni victimaria. Necesita aprender a argumentar, a escuchar y a responder. No tiene que pelear. Edwin Francisco es una victimaria que se muestra así para no reconocer que se equivocó. Está pagando su inexperiencia política. Solo inexperiencia. Víctima, se equivocó de partido, Fuerza Popular autoritario, dicen Rubén Rojas. Ambas, porque ella usó a Fuerza Popular para ser congresista y Fuerza Popular, como símbolo de la corrupción, no permitirá su desaparición. Ahí está. 12 en punto de la noche, buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias. Gracias, señor.